Número 1. El DJ Bedroom o Streamer. Lo principal es que no haya nada de latencia en Twitch y además que no tengas un cable por ahí porque ya bastantes cables tenemos. Número 2. El DJ de club que trabaja con un MC. Ya no es solo música, también es animación. En ese caso lo que vamos a tener es que conocer perfectamente cómo enrutar nuestro micro, cómo usar tal cover y también los efectos. Yo lo voy a hacer con mi Nexus 2, una de JM900, y os voy a enseñar todo esto. Número 3. El DJ nerd o audiófilo. En este caso lo que vamos a hacer es desarmar el micrófono, veréis cómo funciona su cápsula para que pongáis otras que tengáis y también vamos a analizar ese patrón cardioide que tiene con 3 juegos. Vamos a poner a prueba vuestro oído en esta parte. Número 4. El DJ de eventos. Aquí lo más importante es la voz y no te la puedes jugar. Tiene que oírse perfectamente y muchas veces tienes que trabajar con múltiples micrófonos y está en juego tu reputación. Nivel 5. La superestrella de festival. Escenario masivo en el que solo durante 5 segundos va a escucharse ese micro, pero se va a escuchar en un mar colapsado de frecuencias en el que tiene que escucharse perfectamente. En esos 5 segundos te la juegas. Número 1. El DJ de dormitorio o streamer. Bueno, yo antes era una estatua de sal, no podía gesticular porque en cuanto movía una mano daba al cable del micro y se metía ruido. El cable del casco, si me iba a la izquierda se enredaba, si me iba a la derecha se enredaba. Un horror. Me ha dado libertad y evidentemente pues queda mucho más chulo que no haya un cable pues por ahí bailando. ¿Cómo consigue el X-Vibe esto? Bueno, tanto el emisor como el receptor tienen una batería, viene con su cablecito que es doble, solo necesitas una salida USB-C y alimentas a ambos a la vez. Y como tienen esas baterías, pues te olvidas durante 9 horas de cargarlos. Yo llegué, conecté el receptor a mi mesa, a la entrada del micro vía XLR, también puedes por jack, y empezaron a funcionar sin hacer nada. Bueno, a nivel de sonido, lo más importante para un streamer es que lo que tú estés diciendo y lo que esté sucediendo, en este caso las mezclas que os suelo enseñar, estén perfectamente sincronizadas. Como yo paso todas las señales por la mesa de mezclas, aquí no hay truco ni cartón, o sea, si se desincroniza una cosa, va a ir mal la otra. En este caso, como el micrófono tiene una latencia de 5 milisegundos, podemos decir que es exacto, es preciso y que va sincronizado a la perfección. A nivel de calidad, esto no es un micro de karaoke. A ver, los micros de karaoke te meten compresión y están muy bien para jugar, pero esto es un micro pata negra. ¿Por qué es pata negra? Bueno, pues aquí sí, por sus números. Trabaja 24 bits y a 48 kHz. Número 2. El DJ de club que trabaja con un MC. Esta combinación me encanta, es súper divertida. Tengo una vivencia personal en Kiev, una discoteca circular alrededor de la barra, en un lateral una DJ súper maqueada, con sus tacones, su vestido de noche, al lado otra MC guapísima, con un micrófono toda la noche soltando, no sé el qué, evidentemente, porque no hablaban en inglés, pero sí os puedo decir que la sala hervía. Y quería hablaros, basándonos en esto, de cómo se configura una mesa o un micrófono a través de una mesa. Ya sabéis que con el X-Vibe simplemente llegáis, conectamos y empezamos a trabajar, no hay que hacer nada, solo lo cargáis y listo. Pero una vez ya lo tenemos conectado, lo que es interesante es usar las funcionalidades que nos da la mesa. Si yo simplemente pongo en on el micrófono, ¿habéis visto cómo la música me está tapando? Sin embargo, si yo pongo talk over, ya la música no me tapa. Podemos configurar la cantidad de decibelios que baja el sonido en las preferencias de la mesa. Es muy recomendable usar talk over y luego hacer una mezcla entre ambos para ver cómo quedan los volúmenes. Pero no nos vamos a quedar solo ahí, porque eso es solo tocar un botón. Podemos meter efectos en el micro. Si tenemos una mesa que ya nos permite mover los BitFX, podemos llegar la dirección hasta ese micrófono, seleccionar luego el efecto que queramos. A mí me gustan los efectos más orgánicos, pues por ejemplo una reverb, y ya pues estamos metiendo una pequeña estela a mi propia voz. Ya controlamos la cantidad directamente en el knob del efecto y listo. ¿Qué queréis
simular que estáis en una nave industrial enorme. Bueno, pues subimos la cantidad de la reverb. Hay un efecto muy chulo con la reverb. Yo puedo ir bajando la cuantización mientras la uso y se crea como un efecto de absorción. Bueno, vamos a dejarlo en 25, que ahí sonaba bastante bien. ¿Qué os parece 10? Quizá 10 más natural. Bueno, hemos usado reverb, pero imaginaos que somos un MC que también pues estamos chuleando, estamos diciendo paridas todo el rato, verdades, lo que sea, pues podemos trabajar también con la música. Vamos a elegir un efecto eco. Me encanta poner las repeticiones a 3/4 porque se desenmarcan de la estructura de 32 bombos de una frase y ya podemos activar nuestro efecto y empezamos a escuchar los resultados. Venga, vamos a poner la canción un poquito más adelante y en el pre-drop decimos algo. 1, 2. Bueno, aquí tendríamos que ver si ponemos el talk over o no, pero podemos hacer muchos juegos. Igual que hemos puesto eco, podemos poner ping-pong, delay o lo que queráis. Bueno, hay un efecto que es muy gracioso. Es como trolear, ¿no? Un poquito a alguien. Podemos poner una cuantización negativa, vamos a poner 37 y fijaos lo que pasa. Yo puedo seguir hablando y directamente pues parece que me he hecho mayor. Ya no soy un adolescente como soy yo, sino que me he hecho mayor de golpe. Número 3, el DJ Geek o audiófilo. Bueno, este DJ tiene un micrófono Shure que le encanta, que lo conoce perfectamente, su sonido es maravilloso y no lo quiere cambiar. Bueno, no queremos que cambiéis nada, porque el X-Vibe M5 lo que hace es ampliar vuestro micro actual con las capacidades inalámbricas que tiene. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, ambos comparten la misma rosca para las cápsulas. Simplemente desenroscamos ambos y ponemos la cápsula del Shure en el X-Vibe y ya tenemos ese sonido que os encanta, pero de forma inalámbrica. Igual que digo Shure, digo Electro Voice o digo cualquier marca top que lleve la rosca universal. Bueno, os decía que el micro es muy avanzado y cuando quitáis esa rosca, no creáis que hay una clavija o que tenemos algún cable, directamente funciona por contacto y es automático, es súper cómodo. Si seguimos hablando del micro, sus capacidades son cardioides, quiere decir que está diseñado para que todo lo que le venga directamente por la parte superior se registre como tiene que ser, y así pues yo puedo tener detrás unos altavoces que no se van a acoplar o no va a haber sonido que se meta que no debe estar ahí. Bueno, yo quiero proponeros un juego. Voy a desaparecer y voy a decir una frase 3 veces. Me voy a mover alrededor del micro y vosotros me tenéis que decir cuál de los registros pertenece a qué movimiento. La frase es de una película cómica que me encanta y la frase dice: los hombres de Harrelson me encantan. Si sabéis de qué película hablo, dejádmelo en comentarios. Bueno, ahora sí que me voy y vamos a registrar la primera de las frases y el primer movimiento. Los hombres de Harrelson me encantan. Los hombres de Harrelson me encantan. Los hombres de Harrelson me encantan. Bueno, que vuelva la música, vuelvo yo también. He hecho 3 posiciones. Una de ellas era la que estoy haciendo ahora mismo. Otra era a la izquierda del micrófono y al lado. Y otra era 10 centímetros por encima del micrófono. ¿Cuál creéis que es cada una de ellas? Bueno, os dejo 5 segunditos y os resuelvo. Bueno, la primera de ellas era a la izquierda del micrófono. Y estaba pegadito, ya habéis visto cómo ha bajado el volumen. Cualquier cosa que esté por los laterales no va a sonar directamente. No estamos a 10 centímetros de un altavoz, estamos separados de una fuente de sonido.
La segunda era la que estamos acostumbrados a oír. Evidentemente ahí captamos todos los graves, cantamos todos los matices y debemos de trabajar así, pegados al micrófono por las características de este micro. Y la última, lo que hacíamos era separarnos del micro por encima. Cualquier cosa que venga en la misma dirección que la voz, pero esté por detrás, tampoco se va a capturar. Estas son las capacidades de los micrófonos cardioides que nos van a ayudar en situaciones de estrés con mucho audio. Número 4, el DJ de bodas y eventos. Bueno, estaréis conmigo en que en este punto es casi más importante la palabra que la música. Y todo lo que diga el CEO de la empresa o la novia se tiene que quedar en la cabeza de la gente. Tenemos que dejar ahí ese recuerdo y somos los responsables de que ese recuerdo llegue. No podemos echarle la culpa al catering si empieza a haber interferencias. Bueno, ¿cómo nos libramos de las interferencias con el X-Vibe M5? Nos libramos por una razón muy simple. Tenemos una autopista por la que van todos nuestros datos. En este caso, trabajamos en la frecuencia de los 5,8 GHz. Sin embargo, en la 2,4, que es en la que suelen trabajar los micros inalámbricos habituales, es donde se están peleando pues, con los móviles, con las Wi-Fi, con los Bluetooth, y ahí es donde podemos tener problemas. Así que nosotros nos vamos a la vía rápida a los 5,8. Tenemos también la capacidad de ponernos a 30 metros del emisor y con eso bueno, pues nos da un montón de posibilidades para estar integrado donde tenemos que estar en ese evento, pues invisibles. También, si tenemos más de un X-Vibe, porque necesitamos que hablen a la vez, pues los padrinos, imaginaos, y los novios, pues podemos poner 4, podemos poner hasta 6 realmente micrófonos. Y la forma de enlazarlos es directamente automática, van a encontrar el canal libre y se van a conectar a él. No vamos a tener ningún problema con ningún tipo de pantallita, LED, etcétera. Todo lo hace sin que tengamos que hacer nada. Bueno, algo importante. Si el cuñado coge el micrófono y lo pasa sin querer al lado de un altavoz y se empieza a acoplar, tenemos un botón de mute y cortamos directamente. No hay ningún problema si llegamos hasta eso, que es difícil que ocurra, pero si pegamos el micro, evidentemente va a ocurrir. Bueno, a nivel de carga, os dije antes que estábamos trabajando en torno a las 9 o 10 horas, pero eso es con una carga de 3 horas y media. Si subimos una hora más y nos vamos a 4 horas y media, tenemos 12 horas de autonomía en estos micrófonos, lo que es una maravilla y nos da tranquilidad, sobre todo tranquilidad porque aquí nos jugamos la reputación, el dinero, los contratos presentes, los futuros y no podemos fallar en un evento. Número 5. Bueno, antes del número 5, quédate hasta el final porque tengo un trucazo que te va a encantar. Bueno, número 5, la gran estrella de festival que pincha delante de 20.000 personas. Imagínate a un deadmau5 pinchando en Greenfields, 20.000 personas, 30.000 personas. Y justo en el clímax tenemos a deadmau5 con un micrófono que dice el nombre de la ciudad o da las gracias, pega un grito, todo mientras se bebe su cerveza. En ese momento, aunque sean solo 5 segundos, el micrófono tiene que funcionar perfectamente. Es el punto álgido de la noche. ¿Cuáles son los problemas que hay en un festival? Bueno, lo principal, las frecuencias UHF que hay en un festival son una locura. Y los micrófonos inalámbricos están peleando por hacerse un hueco entre ellas. Ahí nos vamos a otro nivel, nos vamos más arriba a los 5,8 GHz y tenemos nuestra autopista, no vamos a tener interferencias. Recordad, los 30 metros también pues son una garantía. Y por supuesto los 5 milisegundos de sincronización entre el momento en el que deadmau5 abre la boca y se oye lo que él dice. Importante también, tenemos un rango dinámico de 110 decibelios, lo que quiere decir que si tú pones otro micrófono va a sonar al mismo volumen mucho más bajo. El X-Vibe M5 se siente súper sólido en la mano porque combina metal con materiales resistentes, de esos que te dan la seguridad de que se te cae al suelo y aquí no ha pasado nada. También, como el receptor es muy pequeñito y el micro bueno, es de tamaño normal, podemos usar la caja que viene directamente con nuestro pack. Es una carcasa de estas semirrígidas que nos va a entrar en cualquier lado, en una mochila o donde queráis, y nos despreocupamos. Si hay alguna arista de alguna otra cosa que llevéis o algo afilado, no va a pasar nada, que van a estar en perfecto estado. También, ¿qué tiene el pack cuando os llega?
evidentemente el cable de carga, ese cable en Y que os he dicho. Solo tenéis que usar un cable, un USB-C, porque da servicio a el receptor y al emisor directamente. Y ya os dije, 12 horas si cargáis 4 horas y media, o sea, lo que es una pasada. Tanto si pinchas en tu habitación haciendo streaming, como si trabajas ya en festivales o eres un DJ de eventos, todos necesitamos lo mismo, necesitamos solidez y que nuestra voz se oiga perfectamente. Yo no me preguntaría si necesito un micrófono nuevo, me preguntaría por qué debo de seguir atado a un micrófono con cable que baja mi rendimiento. Bueno, déjame en comentarios qué te ha parecido el test que hemos hecho de la cápsula, y si me quieres apoyar tienes mi libro 50 cambios que todo DJ debe conocer en Amazon, y si quieres seguir aprendiendo más temas de DJ tienes un montón de recursos en obertonica.com. Te debía un truco, gracias por quedarte hasta el final, mejor lo vemos juntos. Bueno chicos, ahora estamos hablando a través del casco. Parece magia, pero no, es simplemente un transductor que yo estoy forzando a trabajar de una forma que no le gusta mucho, pero para que veáis que esto es algo físico, no tiene que ver con la electrónica hasta que pasa por la membrana. Ahora mismo yo estoy empujando la membrana del casco con mis propias cuerdas vocales y estoy transmitiendo la señal eléctrica hacia la mesa. El casco funciona justo al revés, pero sigue siendo la misma máquina que un micrófono. Bueno, esto es simplemente una curiosidad. Yo creo que hoy en día no creo que os vayan a fallar los micros, y mucho menos con micros como los que tenemos, como el X-Vive M5, pero quiero que sepáis que también se puede hacer este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto.